Las mutaciones pueden clasificarse de diversas formas. Ya hemos visto cómo se clasifican por el origen. Si el problema es de afuera, algún tipo de mutágeno, ya serán inducidas. Y si el problema es la maquinaria celular, serán espontáneas. Vamos a revisar ahora otros tipos de formas de clasificación de mutaciones y vamos a continuar viendo que según el tejido afectado, las mutaciones pueden ser somáticas o germinales, ¿ya? Eh, la diferencia más importante entre estas dos es que las germinales son heredables, mientras que las somáticas no, ¿ya? Eh, el origen de la mutación puede ser variado, puede ser de que la mutación venga en uno de los gametos, por ejemplo, una mutación que venga en el espermio, la tendrán todas las células, porque todas las células derivan del cigoto fusionado, ¿ya? Eh, o podría ser de que ocurra en un estadio temprano, por ejemplo, en la primera, segunda división, o en las primeras divisiones. Entonces, todos los tejidos del cuerpo, incluidos las células germinales, las que producen los gametos, tendrán la mutación, ¿ya? Entonces, germinal implica de que puede heredarse, de que puede ser la mutación transferida en el gameto. Ahora, no necesariamente significa de que todos los gametos traigan la mutación, porque si la mutación está en un alelo y el otro es normal, como en la meiosis se separan, algunos alelos serán normales, otros no, pero la condición es de que puede heredarse. Algunos de los gametos pueden llevar. En algunos casos puede ser que todos los gametos lleven la mutación, en algunos casos algunos, la mitad, etcétera. Pero puede heredarse, ¿ya? Y en general, como se hereda, todos los tejidos del cuerpo contienen la mutación. En cambio, las mutaciones somáticas ocurren en un estadio posterior de desarrollo, de modo que solo algunos tejidos contienen la mutación y otros no, ¿ya? Eh, Piensen ustedes que en el proceso de generación de un ser vivo, ¿ya? Cuando se fusionan espermio y óvulo, empieza un ciclo acelerado de divisiones celulares, ¿ya? Miles de divisiones, de ciclos de replicación asociados a división celular, que implican que se pueden generar en cualquiera de las células del embrión o del feto alguna mutación, ¿ya? Eh, entonces, cuando se genera mutación en algunas células, todas las células que desciendan de esa célula mutada tendrán la mutación, pero las otras células del embrión no la presentarán. Entonces, lo que se muestra en las mutaciones somáticas es que aparecen parches en la persona. Obviamente que no son tan evidentes como lo que se muestra acá. Aquí se ha coloreado como una forma de presentarlo, ¿ya? Pero algunos tejidos pueden presentar eh, la mutación y otros tejidos no. Lo importante es que en las mutaciones somáticas no se heredan, ¿ya? Porque si la mutación implica o las gónadas, sería germinal, ¿ya? Pero si es cualquier otro tejido, puede ser una parte del cerebro, pulmón, brazo, cualquier otra parte, eso no se hereda, ¿ya? La persona tendrá alguna deficiencia si es que la mutación es importante, pero, eh, pero su descendiente no va a aportar la mutación, ¿ya? Algunas mutaciones pueden ser evidenciables, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, vean, es una heterocromía, ¿ya? Diferencias en la coloración, en este caso, de un mismo ojo, ¿ya? Eh, la mutación, bueno, aquí no se puede saber cuál es, pero lo más probable es de que la persona haya tenido o tenga un gen de color café que le produce pigmentación y en algunas células tuvo mutación, no se produce y por eso es que la persona presenta eh, estas líneas celulares, estas células derivan de líneas diferentes, ¿ya? Todas las que están celestes son las que se mutaron y las café no mutaron, ¿ya? Y así tenemos varios ejemplos que pueden generarse. Uno de los casos más típicos de mutaciones somáticas son las que conducen, por ejemplo, al cáncer. ¿Ya? ¿Se entiende? Estamos expuestos a mutaciones, pero no son las únicas formas en las cuales se pueden generar
o los únicos tipos de mutaciones somáticas, ¿ya? En estos casos son más evidentes porque tienen que ver con pigmentaciones y se ven claro. Pero en la realidad, si ustedes se ponen a pensar, eh, es probable de que nosotros tengamos diferencias en el funcionamiento bioquímico, fisiológico de diferentes partes de nuestro cuerpo. El músculo de una pierna puede tener alguna mutación con respecto a otro que hace que sea más resistente o más sensible a cambios o diferencias menores, ¿ya? Del funcionamiento bioquímico, no necesariamente de la parte visible, ¿ya? Entonces, en general podemos decir de que un ser vivo es un conjunto de células que, que en general tienen un genoma igual, pero por ahí, como recuerden en cada replicación se generan 5 o 9 mutaciones, a veces pueden ser hasta 50 o más. eh, en realidad, nuestras células no tienen exactamente el mismo genoma, ¿ya? Entonces es importante eso. En algunos casos se hace más importante porque puede ser que los genes afectados sean de interés. Pero en la mayoría de los casos pueden ser mutaciones que no tienen mucha trascendencia. Dentro de las mutaciones germinales, hay un grupo de mutaciones que se le conoce como mutaciones pioneras, ¿ya? Estas mutaciones son mutaciones que han servido para rastrear poblaciones y que suelen ser mutaciones que no son peligrosas en el sentido de que permiten de que el individuo alcance la edad reproductiva y tener descendencia, ¿ya? Si el individuo no llega a tener descendencia, ya no será una mutación pionera, porque el término pionero está referido a que es un precursor de una línea, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hace unos aproximadamente 10.000 años atrás, hubo una mutación en un hombre que vivía en las zonas nórdicas de Europa, no sé, hombre o mujer, no se sabe, eh, que desarrolló una menor pigmentación en los ojos, ¿ya? Y a partir de ese individuo es que han surgido todos los demás individuos que tienen colores de ojos claros, azules, celestes, etcétera, ¿ya? Eso es una mutación pionera porque partió en un individuo y luego se fue extendiendo en la población. Ahora, tener menor cantidad de pigmento en los ojos no es algo que sea grave como para que conduzca a la muerte del individuo, ¿ya? De hecho, tener los ojos claros puede ser una ventaja beneficiosa con respecto a buscar pareja. Entonces, una mutación pionera es una mutación que no es grave en el sentido de que no genera la muerte del individuo. En algunos casos le puede representar algún tipo de ventaja, y se va heredando en la población y los descendientes van generando un grupo que tiene cierta característica. Así podemos incluso rastrear un montón de variantes dentro de las poblaciones, los pelirrojos, eh, etcétera, ¿ya? Eh, algunas de las mutaciones pioneras, algunas de las mutaciones pioneras pueden ser, pueden presentar algún tipo de deficiencia, algo perjudicial, pero, pero normalmente la mayoría de estas tienen una ambivalencia en el sentido de que pueden aportar algo bueno y algo negativo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el tema de la anemia falciforme, ¿ya? La anemia falciforme es un error que se da en la cadena beta de la hemoglobina, ¿ya? Que genera que los glóbulos rojos se deformen, formen una especie de medias lunas y obviamente que las células duran menos, ¿ya? Se rompen más fácil, entonces la persona tiene menos glóbulos. Y eso genera obviamente menor transporte de oxígeno y eso es anemia, ¿ya? Ahora, las personas que tienen uno de los genes mutados para anemia, se ha encontrado que tienen una resistencia a la malaria, ¿ya? Eh,
Otros tipos de mutaciones, por ejemplo, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una de las enzimas de la ruta de las pentosas, o de la talasemia, que es una de las formas en que las cadenas alfa y beta están en diferente proporción, también tienen cierta resistencia a la malaria. Entonces aquí podemos ver cómo estas tres mutaciones conducen a ciertos problemas en el individuo, pero son problemas que pueden ser no tan graves, ¿ya? Eh, como para llevarlos a la muerte temprana, pero a su vez le representan ciertas ventajas contra la resistencia a un patógeno que sí te puede matar, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo las mutaciones uno nunca puede considerarlas a priori como algo negativo o como algo positivo, sino que pueden tener diferentes connotaciones. En este caso, las personas que tienen la mutación de la cadena beta, por un lado, están propensas a sufrir anemia, aunque si tienen una sola cadena, no los dos cromosomas mutados, no necesariamente van a morirse, ¿ya? Si tienen los dos cromosomas, los dos alelos mutados, sí podrían morirse de anemia, pero si tienen uno solo, es difícil. Y por otro lado, van a ser resistentes a la malaria, con lo cual le representa una doble ventaja, porque no se mueren ni por la malaria ni por la anemia. Una persona con genes normales puede morirse por la malaria. Una persona con los dos genes mutados puede morirse por la anemia, pero el heterocigoto que tenga uno y uno será resistente a las dos enfermedades en términos generales, ¿ya? Entonces, por esa razón es que algunas mutaciones aparecen y si representan alguna ventaja, incluso si tienen alguna desventaja, eh, hay una compensación y permite mantenerse en el medio, ¿ya? Eh, Algunas mutaciones tienen ventajas simplemente y no desventajas. Por ejemplo, la tolerancia a la lactosa, ¿ya? El, lo normal es que los mamíferos seamos tolerantes a la lactosa, podamos consumir lactosa solo en una etapa de nuestro desarrollo, en la etapa en la cual uno está siendo amamantado, ¿ya? Pero, por ejemplo, eh, eh, un perro adulto, un caballo adulto, una vaca adulta, lo que sea, no consumen leche normalmente, ¿ya? Y de hecho, en los mamíferos, en casi todos, el gen de la lactasa, que es la enzima que está en el intestino, que permite la hidrólisis de la lactosa, solo se manifiesta, solo se expresa en las primeras etapas de desarrollo. No tiene sentido, por ejemplo, que un perro adulto tenga lactasa en su intestino, porque el perro nunca consume leche, ¿ya? Por lo menos no debería. Eh, entonces, eh, si es que el animal produce leche, produce esa enzima, una enzima que no usa en épocas adultas, simplemente está desperdiciando energía, porque está gastando energía en fabricar una proteína que no necesita, ¿ya? En los humanos, la normalidad es igual que en el resto de mamíferos. En los humanos lo usual es que produzcamos la enzima hasta los 4 o 5 años y después esa enzima, ese gen ya se apaga y se apaga para ahorrar energía, para no gastar energía en una enzima que no se usa más. Pero como los humanos hemos desarrollado la ganadería, etcétera, se han generado mutaciones que permiten de que ese gen se exprese en edades adultas. En la realidad, más del 60% de los humanos son intolerantes a la lactosa, sobre todo en las zonas del Asia, ¿ya? En América es mucho más frecuente ser tolerante a la lactosa que intolerante, ¿ya? Pero, pero recuerden que lo normal para un mamífero es ser intolerante en etapas adultas, porque no tiene sentido tener una enzima para algo que en teoría no se debería consumir, ¿ya? Así tenemos un montón de otros genes interesantes que, que por un lado pueden generar algún tipo de problemática, pero por otro lado representan ciertas ventajas, ¿ya? Por ejemplo, el gen HFE que conduce a acumulación de hierro. La desventaja de la acumulación de hierro es que se puede generar hemocromatosis y eso daña el hígado. Pero también
es una forma de protección frente a la anemia. Obviamente que en la sociedad actual en la cual vivimos, ¿ya? La civilización ha permitido de que normalmente la mayor parte de la humanidad tenga accesible una dieta balanceada. Que uno no lo haga siempre es otra cosa, pero en general uno tiene un acceso a, a, a poder consumir una dieta balanceada que integra los diferentes macromoléculas y también bioelementos, ¿ya? Pero no siempre ha sido así, de modo de que eh, eh, en ciertas épocas tener un superávit de hierro, sobre todo en las mujeres, ¿ya? Era importante, porque las mujeres pierden hierro todos los meses con la menstruación. Entonces, tener unas reservas extras podría haber significado una mejor calidad de vida en algunos casos, ¿ya? La fibrosis cística, que en el caso de ser también una mutación doble recesiva, conduce a la muerte temprana. Eh, en estados de heterocigosis también es un protector frente a las diarreas. En en la época actual es raro que alguien tenga un cuadro grave y que enfrente la muerte. Pero si consideramos de 150 años hacia atrás, habían, mucha gente se moría por diarrea, ¿ya? Porque también los temas de salubridad, el desconocimiento de los microorganismos, etcétera, etcétera, podrían generar cosas así. Entonces, eh, esto nos ayuda a entender por qué algunos genes que son importantes y que en mutación en doble en homocigosis son peligrosos, se han conservado en las poblaciones, ¿ya? Se han conservado en muchos aspectos, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, alelos que permiten protección contra el alcoholismo. Esto tiene en el Asia, ¿ya? Son muy sensibles al consumo de alcohol, se emborrachan rapidito y eso evita de consuman harto, entre otras cosas, ¿ya? Esas son mutaciones pioneras, que serían mutaciones germinales que van pasando de generación. Y aquí se explica más o menos por qué se van conservando algunas de ellas. Eh, Según el efecto que tiene la mutación en los individuos, las mutaciones pueden considerarse neutras, beneficiosas o problemáticas, ¿ya? Eh, la verdad es que la mayor parte de las mutaciones que ocurren en vamos a enfocarnos en los humanos, son neutras, ¿ya? Y eso tiene que ver con el hecho de que, si ustedes recuerdan, la mayor parte del genoma no codifica, ¿ya? Entonces, si tenemos como un 2% del genoma, que realmente es el que importa porque es el que tiene las secuencias para las proteínas, y las mutaciones son aleatorias, cuando ocurre una mutación sobre el ADN, lo más probable es que caiga en una zona sin importancia, en un intrón, en una región telomérica, en una región intergénica. Y eso en términos generales no va a afectar en nada, ¿ya? Salvo que sea, no sé, una región del centrómero y evita que se peguen algo, o un telómero que se degrada, qué sé yo. Pero lo normal es que la mayor parte de las mutaciones ocurran en sectores que no son de genes, ¿ya? Entonces, si no son regiones que se usen, lo más probable es que la célula no tenga ninguna diferencia con una célula sin esa mutación, ¿ya? Por lo tanto, eso nos lleva a considerar que, que estamos plagados de mutaciones en nuestro cuerpo, pero que no significan ninguna diferencia con un estado normal, ¿ya? Eh, de, de cerca, según diferentes cálculos, entre un 80 a un 95% de las mutaciones que ocurren en el genoma humano, en las células humanas, son de tipo neutra, ¿ya? Son de tipo neutra. Ahora, eh, de ese 5 o 10% de mutaciones que sí tienen un efecto, la mayor parte tienen un efecto negativo,
¿ya? O son letales o son al menos deleterias. ¿Ya? Deleterias significa que tienen algún tipo de problemática. Eh, y esto se explica por el hecho de que piensen ustedes que todos los seres vivos que existimos en este momento, en la actualidad, somos el resultado de casi 4.000 millones de años de un proceso evolutivo que ha ido organizando los genes y las estructuras de modo de que funcionan de una forma integrada, ¿ya? Entonces, es por poner un ejemplo, si ustedes tienen un computador y abren la máquina y le cambian algo, le cortan una parte o le agregan una parte, un cable extra, por ejemplo, y lo hacen al azar, ¿ya? Una conexión entre dos partes o cortar un cable entre dos partes, lo más probable no es que funcione bien, es que funcione peor de lo que estaba, ¿ya? Entonces, siendo de que la maquinaria evolutiva ha desarrollado organismos y que los que van fallando se van muriendo sin dejar descendencia, entonces los organismos son entidades que tienen un funcionamiento que responde a lo que tienen en su genoma. Y el genoma es algo que está coordinado. Si cambiamos algo, lo más probable es de que falle, ¿ya? Entonces, de las mutaciones que afectan genes, eh, la mayor parte de ellas, más del 90% de ellas, van a afectar a la proteína fabricada, haciendo de que su función no sea beneficiosa o no aporte nada nuevo, nada mejorado, sino que al contrario, normalmente van a generar eh, un funcionamiento defectuoso, ¿ya? Aún así, en algunos casos podría darse que algunas mutaciones le permitan al individuo adquirir algún tipo de propiedad o de funcionamiento extra que significará un beneficio para el individuo, ¿ya? Entonces, si lo consideramos en términos generales, podríamos decir que más del 90% de las mutaciones son neutras, ¿ya? Más del 90%. En algunos casos se consideran que 95, 98% son neutras, ¿ya? Pero son diversas estimaciones. Eh, del 5% que podrían quedar, 4,8% pueden ser letales o deleterias. Letal es cuando la diferencia entre letal y deleteria es que se considera letal cuando la mutación es tan importante que el embrión o el individuo no alcanza a nacer, muere antes del nacimiento. ¿Ya? Esa es la diferencia. Deleteria es cuando tiene algún tipo de problemática que se manifiesta de diversas formas en el individuo. ¿Ya? Entonces, cualquier aborto se considera que la mutación es letal. ¿Ya? No alcanza a desarrollarse hasta fecha de nacimiento. Un ejemplo de mutación beneficiosa, que son las menos comunes, está dada, por ejemplo, en el caso de la evolución de pigmentos fotorreceptores. No sé si ya les he comentado esto antes, pero es un tema interesante. Eh, una duplicación de los fotorreceptores permitió que los mamíferos pudiesen ver en colores, ¿ya? Los mamíferos somos seres que vivimos a la sombra de los dinosaurios por bastantes millones de años, ¿ya? Por bastantes millones de años. La mayor parte de la existencia de los mamíferos, ¿ya? Las nueve décimas partes de la existencia de los mamíferos hemos sido criaturas nocturnas y en la noche no importa mucho ver el color, importa más ver bien tonalidades clara-oscura. Así que tenían un solo tipo de fotorreceptor, tipo rodopsina, y después, cuando se extinguieron los dinosaurios, empezaron a generarse otras variantes. La mayor parte de mamíferos solamente tienen eh, uno o dos fotorreceptores que son para el azul y a veces una mezcla de otros colores. Solo algunos mamíferos, como los primates, ¿ya? Los primates, grupos de monos, los murciélagos frutívoros y unos cobayos,
podemos diferenciar bien entre verde y rojo, porque se generó ahí una duplicación de un gen de una rodopsina para poder, que luego al variar generó cambios en ese sentido, ¿ya? Eso fue una mutación beneficiosa, una duplicación que permitió poder adquirir y diferenciar bien tonalidades. Para un animal que come frutas es importantísimo diferenciar entre verde y rojo, porque si comes algo que está verde, que está inmaduro, te puede dar una diarrea, te puede morir, tiene toxinas todavía la fruta, ¿ya? En cambio, si ves algo que es más rojo, amarillento, etcétera, ya está maduro, te va a ser útil como alimento, ¿ya? Entonces, por esa razón fue importante en ese sentido. Este es un ejemplo de una mutación que aportó un beneficio, ¿ya? La mayor parte de mutaciones conducen a, a problemas con la, eh, con la expresión de la proteína, con el funcionamiento de la proteína, y eso conlleva a alteraciones que pueden ser fisiológicas, bioquímicas, anatómicas, etc. ¿Ya? Otra forma de clasificar a las mutaciones, en este caso hablamos de mutaciones puntuales específicamente, es según el tipo de error. De acuerdo a esto, hay dos formas de mutación puntual. Las que son sustituciones y las que son mutaciones de corrimiento, ¿ya? O también se llama desfase. En la sustitución, simplemente cambiamos una base por otra, ¿ya? En cambio, en las de corrimiento, podemos agregar bases o quitar bases, ¿ya? Y se llaman de corrimiento porque al agregar o quitar bases, obviamente que estamos generando un cambio en la lectura de todos los codones desde el punto de mutación en adelante, ¿ya? Como esto, el tema del código se asemeja a lo que es una traducción de palabras, vocabulario, podemos hacer una analogía en ese sentido, considerando qué ocurre cuando uno cambia letras de una palabra, ¿ya? Y es entendible, por ejemplo, en este caso tenemos una sustitución. Yo he cambiado la letra D por la letra T y el significado ya es completamente diferente entre Z y Z, ¿ya? Si yo le agrego una letra, hago un agregado, también ha cambiado el significado que tenía originalmente, ¿ya? Si le quito letras, también el significado va a verse modificado, ¿ya? Entonces, eh, existen diferentes variantes en cómo se puede modificar el genoma, y en ese sentido vamos a encontrar que eh, las sustituciones son de dos tipos, en donde se pueden cambiar una base por otra del mismo tipo, o una base por una base que corresponde a la otra forma de las bases nitrogenadas. Recuerden que tenemos en el ADN dos tipos de bases, las que son de doble anillo, que son las purinas, y las que son de anillo simple, que son las pirimidinas, ¿ya? Entonces, cuando yo cambio una base por una base del mismo tipo, es decir, purina por purina, será transición. Si cambio pirimidina por pirimidina, también será transición, ¿ya? Si yo cambio una base de tamaño grande por una pequeña o viceversa, serán transversiones, ¿ya? Por ejemplo, adenina por timina, o adenina por citosina, o citosina por guanina, o lo que sea, ¿ya? Normalmente es mucho más frecuente, mucho más frecuente, que si hay una sustitución, sea de tipo transición a que sea de tipo transversión, ¿ya? Porque si yo quiero, si por error se va a cambiar adenina por guanina, por ejemplo, bastaría con que yo le corto este grupo amino acá y se lo coloco abajo, ¿ok? En cambio, si yo quiero transformar adenina en citosina, tengo que quitar toda la base y colocar una base completamente nueva, ¿ya? Entonces, los cambios entre bases del mismo tipo se basan en cambios de grupos funcionales. Yo le quito el grupo amino y le coloco un oxígeno,
y ya cambié citosina por timina. En cambio, para cambiar timina por guanina, tengo que quitar toda la base y agregar completamente nueva la base, ¿ya? Además que recuerden que en el ADN las dos cadenas mantienen una distancia entre sí. Y esa distancia se relaciona al hecho de que se aparean una base grande y una pequeña. Si en el ADN se colocan dos bases grandes, hay una distorsión porque la doble hebra se ensancha. O si se colocan dos bases pequeñas, se angosta. Y eso también genera distorsiones que son más difíciles de permitir, ¿ya? Entonces, por todas esas razones es que las transiciones son tipos de mutaciones que ocurren con más frecuencia que las transversiones. Las mutaciones, una cosa que es importante es que cuando uno dice que una mutación ocurre en un gen, es bueno especificar en qué porción del gen ocurre la mutación, porque eso puede significar diferencias importantes en el funcionamiento final. Recuerden que los genes tienen, las proteínas tienen regiones que son más importantes como los sitios activos, los sitios catalíticos, los sitios alostéricos, los sitios de dimerización, por ejemplo, que otras partes que simplemente sirven como conectores, ¿ya? Por ejemplo, fíjense acá. Este que está acá es el esquema del gen de la fenilalanina hidroxilasa, ¿ya? Y cuando hay mutaciones en este gen, se produce la fenilcetonuria, una enfermedad bastante común del metabolismo de aminoácidos, ¿ok? Eh, se han encontrado más de 500 tipos de mutaciones, pero fíjense dónde ocurren. Todos esos puntos que están allí marcados con las flechitas, son puntos donde si hay mutación en esos sitios, se produce la enfermedad. Es decir, la actividad de la enzima se ve afectada. ¿Ven? Por aquí también, por aquí hay otros sitios, ¿ya? En todas esas regiones se ve afectada. Pero, ¿qué pasa si la mutación ocurre, por ejemplo, por acá? ¿Ya? O por aquí, ¿ya? O por aquí. En todas esas regiones también ocurren mutaciones, no es que no ocurran. Pero como son sitios menos importantes, normalmente cuando ocurre una mutación por allí, la actividad de la enzima no cambia tanto, ¿ya? Entonces, cuando uno analiza las mutaciones, en un gen hay muchos sitios donde pueden ocurrir mutaciones y no todas las mutaciones de un gen van a generar una diferencia en la actividad de la proteína formada, ¿ya? Entonces, eso aquí vamos a ver cómo hay un montón de sitios de mutaciones que sí van a generar diferencias y van a conducir a una actividad disminuida de la enzima y por lo tanto una menor actividad que se correlaciona con la enfermedad. Pero hay un montón de otros sitios que no, ¿ya? Entonces, para que tengan claro de que, eh, de que hay zonas que son más importantes que otras y que si mutan esas zonas importantes, generalmente va a haber un problema, y si mutan zonas que no son importantes, generalmente no va a haber un problema, ¿ya? Eh, me preguntan en el chat si es que el hecho de que el gen tiene diferentes sectores se relacione con el hecho de que en el ADN las secuencias se van repitiendo. No necesariamente, porque aquí estamos hablando de un gen, ¿ya? Y las secuencias que se repiten normalmente, muy pocas están dentro de genes, ¿ya? Muy pocas. La mayoría de las zonas que se repiten son en regiones intergénicas o fuera de los genes. En algunos intrones hay zonas de repetición, pero generalmente están la mayoría fuera de los genes, ¿ya? Eh, si la mutación cae en un intrón, menos se va a expresar, menos se va a notar, ¿ok? Eh, las mutaciones, sí, me preguntan en el chat que sí, que hay zonas que son más relevantes que otras. Te voy a hacer un esquemita. Aquí mismo, ¿ya? Imagínate de que tengo la proteína, ¿ya? Voy a hacer una proteína así, una cosa rara, ¿ya? Ya. Entonces, imaginemos de que esta proteína es una proteína que lo que hace es eh,
transformar la fenilalanina en tirosina, ¿ya? Entonces, imagínate de que aquí es el sitio activo. Entonces, aquí tiene que entrar el aminoácido para ser modificado, ¿ya? Consideremos, por ejemplo, además, de que esta enzima tiene por acá, por esta región, un dominio en el que se le une un elemento regulador, ¿ya? Y consideremos de que por aquí, en esta región, se le une un cofactor, ¿ya? Por aquí. Entonces, si tú te fijas, las zonas que son importantes, son la zona del sitio activo y las zonas de regulación, donde se une el cofactor y el regulador. Si yo estiro esta proteína, si yo eh, la coloco así alargada, yo voy a encontrar, por ejemplo, de que, esto es un modelo nada más, por ejemplo, que los aminoácidos del sitio activo están unos por aquí, otro por acá, otro por aquí. Se me salió esa cosa rara. ¿Ya? Y así los tenemos dispersos en varias partes de la proteína. ¿Ya? Estas zonas forman el sitio activo. Después, si tú analizas dónde están las zonas de regulación, por ejemplo, puede que esté por acá la zona de regulación, una parte, por aquí otro, por acá otro. ¿Ya? Y así, y la otra zona del cofactor puede ser que sea una zona que une por aquí una parte, por aquí otra, así. Entonces, si los aminoácidos que están en estas regiones que he marcado o cerca cambian, es probable de que esta proteína empiece a fallar en su función, porque esos aminoácidos o esas regiones son importantes para el funcionamiento. Pero si aquí yo tengo un aminoácido en esta parte y lo cambio por otro aminoácido, es una zona de conexión nomás, sirve para que la proteína continúe su forma nada más, ¿ya? Pero que yo ponga un aminoácido de un tipo u otro tipo puede que sea poco relevante. Entonces, si yo tengo mutaciones en regiones que no son del sitio activo, del sitio de regulación, lo más probable es que la proteína funcione igual de bien o casi igual de bien o lo suficientemente bien como para que no signifique que la célula tenga problemas, ¿ya? Entonces, eso significa de que las proteínas tienen sectores que son más importantes que otros para su funcionamiento. Entonces, cuando la mutación involucra sectores importantes, probablemente la proteína va a fallar. Si involucra regiones que no son importantes, es probable que su funcionamiento se mantenga o se conserve a un grado lo suficientemente útil para la célula. ¿Ya? ¿Se entendió mejor así? Ya. Eso nos lleva a hablar acerca de los problemas que se generan con la inserción y de lesión. En el caso de las mutaciones, por sustitución, hemos visto de que las mutaciones ocurren en ese sitio, afectan esos sitios puntuales. En cambio, cuando hay una inserción o una dilesión, la mutación afecta desde el punto de mutación hacia adelante, ¿ya? ¿Por qué razón? Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos el código genético, pero hay una correlación de tripletes de nucleótidos con cada aminoácido de la proteína, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver cómo estos tres primeros aminoácidos, voy a colocar otro color. Estos tres primeros aminoácidos, A, U, G, codifican para metionina. Estos tres que siguen, CA, para glutamina, para cisteína y así. Entonces hay una correlación de 3 nucleótidos, un aminoácido. 3 nucleótidos, un aminoácido. Eso se conoce como el código genético. Ya lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una sustitución, por ejemplo, en este punto acá, hago una sustitución, yo cambio esta C, ¿qué es lo que me va a cambiar? Me va a cambiar un codón, ¿ya? Pero si yo inserto un nucleótido, me van a cambiar todos los codones. Porque este codón, fíjense acá, era originalmente UGC.
pero cuando yo metí acá una A extra, ¿ven? Entre la A y la C, entre la A y la C, aquí arriba, yo he colocado una nueva base. Entonces, el codón resultante ya no es UGC, sino que es UG, porque agregué acá un nucleótido extra. Pero además, el codón de al lado ahora cambió, porque este codón era CUUA. Pero como corrí esto, esta C se corrió para allá, y ahora esta C corresponde a este codón. Entonces, los codones ya no son iguales, y por lo tanto, la secuencia de aminoácidos tampoco va a ser igual, ¿ya? Entonces, las mutaciones por inserción o de lesión, porque da lo mismo si yo quito un nucleótido va a ser lo mismo, se corre hacia adelante. Si yo inserto un nucleótido, se corre más atrás. Pero estos generan lo que se conoce como corrimiento en el orden de lectura, ¿ya? Estos son más peligrosos, ¿ya? Son más peligrosos porque en el caso de sustitución, yo cambiaba un aminoácido por otro y todo el resto de la proteína continuaba siendo la misma. En cambio aquí, desde el punto en que yo inserto hacia adelante, toda la secuencia de la proteína ya no es la misma. Es decir, ya no es la misma proteína. Ahora va a ser cualquier cosa, su función ya no va a ser conservada. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ahora, obviamente que cuando se hacen inserciones, se puede meter una base o más de una base. O si se cortan, también puede ocurrir de lesiones de una base o más de una base, ¿ya? Estos problemas se pueden dar por diferentes causas. A veces la polimerasa, como pasa tan rápido al replicar, se salta una base. Y al saltarse una base ya dejó una fuera y se cortó una base. O a veces se salta varias bases y segmentos enteros pueden no ser replicados. O a veces hace lo contrario. A veces la polimerasa se equivoca, como que se traba y copia más de una vez un sector y genera duplicaciones de pequeñas regiones, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se muestra que la de lesión, o puede ser inserción igual, de una base y dos bases, cambia toda la proteína desde el punto de la modificación. En cambio, si hablamos de tres bases o múltiplos de tres, solamente habrán cambios en un sector de aminoácido. Ya, por ejemplo, aquí pueden ver, se cambió aquí se cortó una base y todo cambió hacia adelante. Se cortaron dos bases también. Pero si se cortaron tres, se sacó un triplete, se sacó un codón completo. Entonces todos los codones se continúan, ¿ya? Entonces, cuando hay inserciones o deleciones, si es de una base, dos bases, es diferente a que si son de tres bases o múltiplos de tres. Porque por lo menos en este caso se conserva la secuencia, ¿ya? No se genera ese corrimiento de lectura. En cambio, inserciones o deleciones de una base o pueden ser múltiplos, ¿ya? 4 bases, 5 bases, etcétera, que no sean múltiplos de 3, generan corrimiento completo de lectura. Y la proteína ya va a ser completamente diferente. ¿Ok? Otra forma en la cual se puede estudiar las mutaciones tiene que ver con los efectos sobre la estructura y funcionamiento de la proteína, ¿ya? Existen tres tipos principales de cambios que influyen en la estructura de la proteína y que se correlacionan más o menos directamente con su funcionamiento, ¿ya? En algunos casos vamos a encontrar que la mutación no genera diferencias con el aminoácido original, ¿ya? Aquí, por ejemplo, bueno, aquí no se muestra el original, pero si el aminoácido original era lisina y yo genero una mutación que en el ADN, pero que en la proteína sigue siendo lisina, se conoce como mutación silenciosa,
¿ya? Porque no ha generado una variación en el producto funcional que es la proteína. Si la mutación conduce a la formación de un codón stop, existen 3 de estos, vamos a verlo más adelante, se llamará mutación sin sentido, porque ha generado un codón que no tiene sentido, que no codifica. Y si es que se cambia el aminoácido original por un aminoácido con de otro tipo, se llama mutación de cambio de sentido, ¿ya? Porque se ha cambiado el aminoácido que codifica, ¿ya? Ahora, las mutaciones de cambio de sentido pueden ser conservadoras o no conservadoras. Y ese tipo de mutación depende del aminoácido nuevo que se coloca, ¿ya? Si el aminoácido nuevo es parecido al original, se dice que es conservadora. Si es muy diferente, se llama no conservadora. Ahora, algunas de estas mutaciones pueden implicar que la proteína pierda su función. Por ejemplo, la mayoría de mutaciones sin sentido implican pérdida de función, porque estamos colocando un codón stop, estamos cortando la síntesis de proteína. Hasta ahí se termina. Entonces le falta un pedazo a la proteína, ¿ya? Las mutaciones conservadoras, dependiendo de dónde ocurran, la mayoría pueden conservar la función también. Y las no conservadoras suelen ser un poco más problemáticas. Vamos a hacer algunos ejemplos para que quede más claro, ¿ya? Fíjense acá. Aquí yo tengo esta proteína, ¿ven? Esta proteína, y aquí inicia toda la secuencia, y estoy analizando un codón puntual. Aquí, en este punto, en el ADN, codifica la secuencia guanina, citosina, adenina. Esta secuencia, este codón, corresponde al aminoácido alanina, ¿ya? Entonces va a ocurrir una mutación, una mutación. Aquí vamos a cambiar y la última letra, la adenina, va a ser cambiada por guanina. Entonces tenemos acá un nuevo codón, ¿ven? En lugar de ser guanina, citosina, adenina, hemos cambiado una letra y tenemos guanina, citosina, guanina. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por una propiedad del código genético que se dice que es degenerado, más de un codón le puede corresponder al mismo aminoácido. Entonces, cuando esta secuencia es traducida, los dos codones codifican para el mismo aminoácido. ¿Cuál es el resultado neto? Es que a pesar de que en el ADN hay una diferencia en la letra, en el nucleótido, en la proteína no hay diferencia. Esto es una mutación silenciosa, ¿ya? Silenciosa, porque la mutación existe. La mutación es el cambio en el ADN. En el ADN hay una diferencia en las letras, en los nucleótidos, pero en la función no hay ninguna diferencia, porque esta proteína es idéntica a esta proteína. El aminoácido es el mismo, ¿ya? Entonces, las mutaciones silenciosas son mutaciones neutras, porque a pesar de que hay un cambio en el ADN, no hay un cambio en la secuencia de la proteína, que al final es lo que va a funcionar. Este otro caso muestra la misma proteína, el mismo codón, GSA, pero aquí vamos a cambiar la segunda base, la citosina, por una guanina. Y esto codifica a un codón stop, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando se empieza a leer el RNA en el ribosoma, aquí se detiene. Entonces, vemos de que le falta todo este fragmento de la proteína. Le falta todo un pedazo grande. Esta es una mutación sin sentido, porque hemos cambiado un codón que codificaba a un aminoácido, un codón que tenía sentido, que se leía como alanina, a un codón que no tiene sentido, que codifica para un stop, ¿ya? Entonces, vemos de que solo se ha fabricado una parte de la proteína. La mayor parte de estas mutaciones suelen ser mutaciones que hacen que la proteína pierda su función, porque obviamente que le falta bastante de la estructura y por lo tanto normalmente la proteína no va a tener la misma capacidad que la original, ¿ya? Tenemos otro ejemplo. La misma proteína. Tenemos la mutación, el codón GSA. Ahora vamos a cambiar el segundo espacio por una G. Y en este caso tenemos de que
el, el nuevo codón codifica para una glicina, ¿ya? Para una glicina. Ahora, la alanina es un aminoácido, bueno, el hecho de que sea, de que cambie la codificación de un aminoácido a otro, ya nos dice que la mutación es con cambio de función, ¿ya? Una mutación que se conoce como de cambio de sentido, ¿ya? Entonces, la glicina es un aminoácido apolar y la alanina es un aminoácido apolar. Como los dos aminoácidos tienen características semejantes, se dice que la mutación es de tipo conservadora, ¿ya? Porque se ha cambiado un aminoácido apolar por otro que también es apolar. Podría haber sido polar por polar, con carga negativa con carga negativa, básico básico, como sea. Pero si los aminoácidos son parecidos en sus características, se dice que la mutación es conservadora. Aquí el resultado desde el punto de vista de funcionamiento puede ser variado, ¿ya? Aquí como pueden ver la estructura ha cambiado un poco, ¿ya? Algunas partes son ligeramente diferentes, pero la mayor parte se conserva. Podría ser de que la proteína conserve bastante de la función, pero ahí cada caso es diferente, ¿ya? Entonces, las mutaciones que son conservadoras, si ocurren en regiones que no son de tanta interés, suelen conservar la función casi idéntica. Si son, por ejemplo, si justo ocurre en un aminoácido del sitio activo, por más que sea conservadora, generalmente suelen tener problemas, ¿ya? Así que ahí varía de caso a caso. Otro ejemplo más. Si yo tengo otro cambio acá, hemos cambiado la C otra vez por una A, estamos cambiando alanina por ácido glutámico, ¿ya? La alanina es un aminoácido apolar y el glutamato es un aminoácido ácido, ¿ya? Con carga negativa. Entonces, el hecho de que cambiemos un aminoácido con unas características por otro con características muy diferentes, esto puede hacer que la estructura de la proteína se vea afectada de manera importante, ¿ya? Esto sería una mutación no conservadora, porque los aminoácidos tienen características diferentes, ¿ya? Hay algunas mutaciones no conservadoras que pueden mantener algo de función, pero en la mayoría de los casos la función se ve afectada. No siempre con la pérdida total de la función, pero con que baje su funcionamiento a, no sé, a la mitad o menos, ya puede ser peligroso para la célula, ¿ya? Entonces, es importante, y esto lo vamos a destacar después de nuevo cuando veamos código genético, eh, los diferentes cambios que pueden ocurrir en el ADN van a generar una variante de mutaciones que en cada caso puede tener resultados diferentes, ¿ya? Fíjense en este esquema. Aquí tenemos un codón, el codón UAU, codifica para tirosina, ¿ya? Un aminoácido apolar. Aquí tenemos que se pueden cambiar cualquiera de los 3 puntos del codón, cualquiera de los 3 nucleótidos. Si yo cambio el uracilo por guanina, me da el aspartato, ¿ya? Es un aminoácido ácido, diferente a este. Será mutación no conservadora. Si cambio el uracilo por adenina, me da asparragina. Es un aminoácido polar, bien diferente a este. Si cambio uracilo por citosina, me da histidina, que es un aminoácido más o menos apolar como este. ¿Ya? Tiene cierta semejanza. Sería una mutación conservadora, ¿ya? La cisteína, cambio ahora la A por G, por U, por C, y me da cisteína, fenilalanina, serina. Estos son polares, este es apolar. Entonces, mutaciones conservadoras, no conservadoras. Si cambio el uracilo por citosina, me da tirosina igual. Es decir, esta mutación es silenciosa. Y estas dos últimas me generan codones stop. O sea, mutaciones sin sentido. ¿Ven? Entonces, podemos ver cómo un mismo codón, dependiendo de cuál sea el punto de cambio y por cuál base se cambie, puede tener diferentes resultados.
diferentes resultados en que cambia el aminoácido por diferentes otros, el mismo aminoácido o codones stop. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, cada análisis de mutación se debe hacer evaluando cuál fue el punto de mutación, cuáles son los cambios y las relaciones del cambio generado con respecto al aminoácido original. ¿Ya?